Ya estamos grabando y comencemos la clase. Vale, pues bienvenidos a la tercera semana de la clase de enseñanza de la filosofía. Ya la primera clase, como ustedes saben, fue de presentación. La segunda clase fue como empezar a revisar más claramente los criterios de evaluación y las formas de trabajo, y comenzamos con un aperitivo conceptual que vamos a seguir ahora, y al final vamos a discutir la primera lectura, ¿vale? Esta clase y la que sigue van a estar un poco más dirigidas a la cuestión teórica, un poco para ver dónde vamos a introducir las metodologías y las técnicas de investigación, perdón, de enseñanza, técnicas didácticas de enseñanza de la filosofía, ¿vale? Me gustaría presentarles en este momento, ¿no? Classroom, un poco para algo que me preguntó Lupita hace un momento. Miren, solamente confírmenme que están viendo Classroom. ¿Alguien, por favor? Sí. Gracias. Sí se ven. Gracias, gracias, gracias. Como ustedes ven, a ver, déjenme ver la tarea, ¿no? Fue lo que me comentó Lupita, que la entrega de la tarea decía que es para mañana. Sí, yo me equivoqué con la fecha, no hay ningún problema. La idea es que ustedes la pueden entregar en la fecha indicada, pero ustedes tienen, como ya les había dicho al principio del semestre, tienen todo el semestre para entregar las tareas. Pero como ya vieron, como vamos a revisar textos grandes, es preferible que los entreguen en las fechas que están indicados. En esta clase, digamos, después de la mitad de la clase, vamos a revisar, ¿no?, este texto de 1951 que se llama Principios y Métodos Soviéticos de Educación, de María de Lourdes Aguilar y Joffre. Como verán, es una lectura bastante interesante. Ok, esto es lo que quiero también mostrarles. La siguiente lectura la voy a publicar de una vez. La siguiente lectura, y que ustedes van a tener una semana para leerla, es un programa de metodología de la ciencia para enseñanza de nivel medio superior. ¿Vale? Ya esta es una tesis de los 80. Ustedes la van a revisar y tienen para fecha de entrega, ¿no? A ver, déjenme ver, para que quede claro, de todos modos, estar ahí 2 semanas, es decir, tienen 15 días para leerla, ¿vale? Después se va a ir reduciendo más el tiempo de lectura, pero en este momento sí tienen todavía 15 días. Ok, ¿alguna pregunta sobre esto? Voy a dejar de compartir. ¿Alguna pregunta sobre las entregas? ¿No? Entonces, fíjense, digamos, tienen hasta mañana o tienen todo el semestre, ¿no?, para entregar el primer reporte, y tienen 15 días para la segunda lectura. Solamente que van a tener otro trabajo para la próxima semana, ¿vale? Que se va a publicar un ratito. Tienen que empezar a buscar un programa de alguna asignatura de filosofía del nivel medio superior, ¿sí? ¿A qué me refiero? Tienen que buscar un programa de ética, un programa de historia de la filosofía, o como se llamen los diferentes subsistemas, ¿vale? Recuerden que ustedes tienen que dar una clase a nivel media superior, pero para esto, si no conocen el subsistema, si no conocen el sistema de medio superior, lo recomendable es que comencemos, o mejor dicho, mi propuesta es que comencemos por los programas, ¿vale? En los programas uno encuentra mucha información de la diferencia de la enseñanza de la filosofía a nivel superior y a nivel medio superior. Una de las cosas que vamos a discutir y que vamos a empezar a discutir es que el programa de la asignatura a nivel medio superior es como el rey, ¿vale? El programa es el rey. Vamos, todo pasa en medio superior, todo pasa por el programa, mientras que a nivel superior no, lo que importa es el profesor. ¿Sí? Esto es muy interesante y lo vamos a ir discutiendo para ver las diferencias. Pero de nuevo, va a aparecer en un rato en Classroom un
una publicación donde va a solicitar que ustedes suban ahí su programa, ¿vale? Entonces, es algo muy sencillo. Tienen que buscar en las páginas web de los subsistemas, ¿no? En las páginas de los planteles, los programas de asignatura de filosofía y tienen que elegir uno, ¿sí? Y lo vamos a ir revisando. Vamos a ir revisando algunos de esos programas para que vean cómo están construidos y por qué están construidos así. ¿Qué razón tiene? Si ustedes ya leyeron la tesis que vamos a revisar hoy, entenderán cómo vamos a entrar a la discusión, ¿sí? Recuerden que la tesis de hoy, ¿no? Empieza por los fundamentos teóricos, después con la construcción institucional, después por los métodos didácticos y después termina con una evaluación. Esto lo discutiremos también en los programas. ¿Por qué están analizando así, eh, digamos, en este caso, la educación rusa, pero también se puede aplicar a nuestro tipo de educación, ¿vale? Pero vamos poco a poco, ¿vale? Entonces, se entiende la tarea que van a tener para la próxima semana es buscar el programa. Tienen que subir el programa ahí, ¿sale? Solamente lo suban ahí y lo vamos a ir revisando poco a poco, ¿vale? Y en 15 días tenemos la siguiente lectura, ¿vale? Ok. Todo perfecto, todo claro. ¿No tienen alguna pregunta? Díganme que no. ¿No? Es sí, em, Ah, es un programa, o sea, diseñado para media superior, lo que tenemos que buscar, ¿verdad? sí, esa es un poco la idea. Ok. ¿Sale? Puede ser cualquiera o el que vamos a dar clases nosotros. Oh, aquí empieza el problema divertido, Lupita. Yo pienso que podría ser cualquiera. Si ustedes ya contactaron a un profesor de ese mismo subsistema que va a dar esa clase, pues qué mejor. Pero tenemos que ir avanzando, ¿vale? Tenemos que ir avanzando y se va a avanzar a diferente velocidad. Es todo. ¿Sí? Si tú ya contactaste a un profesor, a una profesora de ese subsistema, pues mejor, ¿sí? Porque buscas el programa de su clase. Pero el asunto es que muchos no lo han hecho. Pero tenemos que avanzar porque si no, no revisamos todo el programa y todo lo que tenemos que revisar, al menos, como ya les dije, darles algunos lineamientos. ¿Se entiende? Entonces, no es indispensable, sería recomendable, ¿vale? Es todo, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Si no, permítanme compartirles la pantalla para seguir con la clase. Y vamos. Ok. Alguien que me recuerde que estuvimos discutiendo la última sesión. Sí, yo voy a tomar esta primera parte de la clase para, de nuevo, encauzar el semestre, encauzar la perspectiva con la que vamos a revisar las metodologías y las técnicas de enseñanza de la filosofía de principio a nivel medio superior en términos conceptuales y teóricos. Es decir, vamos a encauzar cómo vamos a analizar esto. Sí, la vez pasada yo les decía que esta clase o esta forma de revisar las técnicas y metodologías de la enseñanza didácticas, de la enseñanza de la filosofía, tenían como corolario, ¿no? Estaban vinculados a un proyecto mayor de investigación. Este proyecto es la genealogía de las tecnologías, de lo didácticas, de lo filosófico en Filosofía. Y este línea o este brazo genealógico, ¿no? De las tecnologías didácticas va vinculado a un proyecto un poco mayor que se llama Genealogía de las Tecnologías de la Transmisión de lo Filosófico en México. Yo sé que suena muy rimbombante, no voy a explicar todo esto y yo por eso les decía que había como de principio, dos artículos, dos textitos que ustedes pueden revisar, ¿vale? Que ustedes pueden revisar en escritos por mí, pero pueden ir como analizando un poco la idea, ¿no? De fondo conceptual es que eh, lo que discutíamos un poco la vez pasada es que voy a dejar de compartir para uh, uh, verlas y verlos y poder adelantar en esto. Yo les decía que
un poco la discusión que tenemos aquí es que, voy a decirlo así, quien domina, lo voy a decir en términos políticos, ¿vale? Pero implica muchas otras cuestiones, ¿sí? Quien domine las técnicas o las metodologías didácticas de la transmisión de la filosofía en México, domina el sentido de la filosofía en México, ¿vale? Lo dije políticamente, esto tiene otras implicaciones, ¿sí? Conceptuales, ¿sí? De práctica, ¿no? De líneas de trabajo, ¿sí? Y de filosofía, del ejercicio de la filosofía. Y, digamos, para no irnos por ese lado político de principio, podría yo preguntarles, ¿por qué, yo les decía, por qué estudiamos el tipo de filosofía que estudiamos en la facultad? ¿Por qué están los profesores que están y no otros? Sí, yo les trataba de enseñar este proyecto que llevamos en el Seminario de Tecnologías Filosóficas, que está Fernando aquí y que Fernando participa en ese proyecto, ¿no? Entusiastamente, ¿no? De hecho, él ha tomado parte de las riendas de ese proyecto, ¿no? Eh, el proyecto de las tesis, ¿no? Les decía, a ver, ¿por qué no todas las tesis de filosofía, voy a preguntar así, todas las tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, no se publican como libros de filosofía en México? ¿Alguien me puede explicar por qué? O sea, ¿cuál es el impedimento? Sí, hay como, yo sé que salió la vez pasada que ustedes tienen muchas preguntas de su en relación con su experiencia en la facultad y en relación con la academia, con el ejercicio de la filosofía, ¿sí? Eh, un poco para responder todas esas experiencias o para tratar de conceptualizarlas, ¿no? Es decir, su experiencia no está mal, ¿no? Para tratar de conceptualizarlas, de llevarlas a una cuestión conceptual, ¿no? El proyecto de genealogía de la transmisión de genealogía de las técnicas de la transmisión de lo filosófico en México busca darle sustento conceptual, ¿sí? Pero esto implica muchas cosas, ¿sí? Yo les decía la vez pasada, ¿la filosofía en México va al alza o va a la decadencia? ¿Por qué están estos profesores? ¿Por qué están estas líneas? ¿Por qué leemos estos filósofos y no estos otros? ¿Sí? Es decir, ¿cómo está construida nuestra academia? ¿Sí? ¿Cómo está construida el ejercicio de la filosofía en México? ¿Por qué damos clase como damos clase? ¿Sí? O sea, ¿quién me puede explicar eso? Cuando, si ustedes revisan las historias de la filosofía en México, ¿sí? De principio no hay una historia de la didáctica de la filosofía en México, ¿no? O sea, también pensemos que tenemos muy pocos siglos existiendo. La Academia Filosófica Mexicana tiene un siglo, no es mucho, ¿sí? Estamos muy mecos, como se dice en redes sociales. En verdad, estamos muy mecos, estamos muy morros, ¿sí? Todavía no le sabemos a esto, ¿sí? Y en ese siglo, lo que hemos logrado hacer de historia de la filosofía en México son historias, como diría Foucault, digo, como diría Nietzsche, historias monumentales. Es decir, si ustedes no han leído la tercera intempestiva, ¿no? La del uso y abuso de la historia, perdón, la segunda, gracias Fernando, siempre se me olvida. La tercera de Schopenhauer, sí, ¿verdad? Ok, la segunda intempestiva, la primera es Strauss, la segunda es la historia, y la tercera es Schopenhauer. Vale. La segunda intempestiva, si ustedes la leen, tiene una diferencia entre las formas de hacer historia, ¿no? Se llama usos y abusos de la historia para la vida. Y la primera caracterización de la historia que hace Nietzsche ahí es la monumental. Y la monumental se parece a algo que nuestros colegas historiadores le llaman la historia de bronce, ¿sí? ¿Qué es eso? Básicamente es esta forma de historizar las cosas con grandes héroes, con grandes acontecimientos, grandes instituciones, ¿sí? Si ustedes revisan las historias que han hecho nuestros colegas, no les traigo los libros de Gauss, así que son gigantes, ¿no? La mayoría de las historias de la filosofía, lean nuestro colega Gustavo Leiva, ¿no? Que es muy buena historia, pero tiene esta perspectiva. Son grandes historias contadas de grandes personajes, ¿sí? En grandes momentos de la historia en relación con la constitución de grandes instituciones. Leopoldo Sea abriendo el CELA, ¿sí? Gauss construyendo la profesionalización de la facultad, digo, de la filosofía en México. Siempre son así. Ezequiel A. Chávez, ¿no? Siempre son estas grandes historias que no están mal y que valen la pena y que son necesarias.
Pero, en serio, los únicos que existen en la historia de la filosofía en México son esas 20 grandes personajes, ¿sí? ¿Dónde están de principio las filósofas mujeres? Por supuesto, conocemos a grandes filósofas mujeres en México. ¿Quién hace una historia de esos? ¿Vale? ¿Y cómo se haría una historia de la filosofía en México? Una de las discusiones que tiene que ver con esta clase y con los proyectos y con la didáctica de la filosofía, voy a tratar de embonar todo esto, son muchos temas, pero vamos a ir poco a poco embonándolos, pasa por las tesis. Es decir, si ustedes se fijan, y los mostré en el proyecto, ¿no? Son 3,840 tesis, lo que significa 2,500 licenciados de filosofía de 1928 a 2017. ¿Dónde están todos esos licenciados de filosofía? ¿Sí? En 100 años. ¿Dónde están? ¿Qué han hecho? O sea, solamente son importantes Sea, Uranga, Villoro, pues no sé, Beuchot, ¿no? Que sigue vivo, Dussel, ¿sí? Solamente ellos, así, Juliana González y todos los demás que no llegamos a ese nivel, ¿qué hicimos por el país? ¿No? ¿Qué hicimos por México? ¿Dónde poder analizar esto? ¿Sí? ¿Cómo poder hacerlo? ¿Sí? Ok. La pregunta se vuelve de nuevo interesante. ¿Cómo hacemos filosofía como lo hemos hecho hasta ahora en México? ¿Qué tipo de filosofía es? ¿Sí? ¿En quién se está basando? ¿Sí? Es decir, la perspectiva con la que vamos a revisar las técnicas y las metodologías de la enseñanza de la filosofía con ustedes depende de este enfoque, de este énfasis, perdón, de este énfasis en tratar de historizar la filosofía de otra manera, la filosofía en México de otra manera. Por eso se llama genealogía. Si ustedes quieren saber un poco más, en verdad, lean la genealogía de la moral, o sea, un poco para entender cómo es esta metodología histórica, filosófica, y Nietzsche, la genealogía de la historia. Pueden leer algunos otros textos, pero de principio esos dos, para entender cómo funciona la genealogía. La genealogía no implica estos procesos históricos de documentación, tan radical como tienen los historiadores, tampoco es una historia de las ideas como nos gusta tanto a los filósofos hacer, ¿sí? No me voy a meter en cuestiones metodológicas, sino implica una documentación de cosas, voy a decirlo así, menores, ¿sí? Por ejemplo, el análisis de los programas, ¿no? De estudio, el análisis pero no solamente el análisis en términos sociológicos, ¿sí? Ni pedagógicos, el análisis en términos filosóficos, ¿sí? ¿Por qué se estudia de una manera? A ver, ¿por qué ustedes? A ver, solamente una manera muy sencilla de entenderlo, lo vamos a discutir un poquito después. ¿Por qué hacemos trabajos finales? ¿Y por qué hay materias, sí, en nuestra facultad? Materias como ontología, metafísica, y ya no existe antropología, por ejemplo, o ya no existe psicología, ¿sí? Esto existió antes. ¿Por qué nuestras materias son como disciplinares? Hay otras facultades en el mundo donde se enseña filosofía de manera no disciplinar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación de eso? No solamente es una justificación histórica, lo que hemos descubierto es que también ha habido discusiones conceptuales filosóficas que han determinado la forma de la enseñanza, ¿sí? Que ha determinado la didáctica en la facultad, que remite a una cuestión histórica, pero también a una cuestión política. Hay toda una historia ahí detrás muy interesante de por qué somos como ahora somos en la facultad, por qué aprendemos lo que aprendemos, por qué aprendemos los temas que aprendemos y no otros. No solamente depende de algo fortuito, ¿sí? Te tocó tal profesor, tuviste suerte, ¿no? Ah, mira, pues el profesor está ahí o la profesora está ahí porque es una genio, ¿no? Es una genia que por eso le dieron la asignatura. No, hay otras razones ahí muy interesantes. No solamente es política, también es conceptual, filosófica y tienen justificaciones. ¿Sí? Ok. La genealogía de las técnicas didácticas de lo filosófico en la Facultad de Filosofía y Letras o en la UNAM, porque los de Acatlán también tienen una historia bastante interesante sobre esto, es tratar de analizar
estos espacios menores y no solamente centrarnos a ver en qué dijo Antonio Caso sobre qué es enseñar, qué dijo Vasconcelos sobre qué es la enseñanza, qué dijo mi tío Gauss sobre cómo enseñar filosofía a nivel superior, ¿sí? O qué dijo Victórico sobre cómo tenemos que enseñar filosofía. No es solamente estas justificaciones conceptuales, ¿sí? De hecho, eso sería lo de menos, ¿sí? Veremos por qué. ¿Sí? Pero la perspectiva de la genealogía de las técnicas didácticas de la filosofía en la UNAM o en Filosonam implica una modificación de la perspectiva para no hacer una historia monumental, pero tampoco centrarnos solamente en las justificaciones teóricas de cómo hay que enseñar y para qué hay que enseñar, ¿vale? Esto va a ir quedando más claro conforme vayamos avanzando, ¿vale? Van a ver. Déjenme compartirles la pantalla. Aquí está. Ok. Ahora, a ustedes, ¿cuál es la razón por la que hay filosofía en México? Porque esa sería una pregunta como, yo sé que parece ociosa, ¿sí? Pero si yo les preguntara, oigan, ¿por qué tenemos que seguir teniendo una facultad de filosofía y letras? ¿Por qué tenemos que hacer filosofía en México? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su cometido? ¿Cuál es su finalidad? ¿Ustedes qué me responderían? Es pregunta abierta, ¿eh? ¿Alguien quiere responder? Solamente tome la palabra. No puedo ver, no los puedo ver. Ahora que leímos el texto, me dejó pensando bastantes cosas, pero justo ya al final, cuando decía que había que crear como algo contrario a esto, como solamente obreros, gente con pensamiento libre, con ideas más, menos como para el trabajo solamente, ¿no? Me hizo pensar y dije, bueno, entonces, como para qué queremos personas que piensen libremente? Me dejó pensando en estas dos cosas, el texto, justo porque los métodos soviéticos pues tienen un fin específico, ¿no? Que es el de producir trabajadores. Incluso ahí creo que hay una parte en la que habla de como de los filósofos también, o sea, como que ellos también tienen una participación en su tipo de pensamiento, ¿no? Para que igual vayan hacia esa misma, al mismo fin. Pero también en este caso, nosotros también tendríamos un mismo fin. O sea, justo me hizo pensar en eso. Bueno, ¿y para qué queremos gente que tenga libres pensamientos, que sea libre? O sea, ya se expuso como esa forma negativa de la vida colectiva, pero ¿por qué tendríamos que ser libres y tener como un... Bueno, eso parece a lo mejor para otros obvios, pero a mí sí me hizo como mucho, no me hizo bastante sentido también pensarlo, ¿no? Sí. Perdón, no sé si terminaste, Lupita. Sí, es todo. Ah, ok. Gracias. De hecho, esa es una gran pregunta y de hecho es una pregunta de fondo. O sea, ¿para qué queremos filosofía en México? ¿Para qué existe una facultad? Y aparte, de nuevo, yo les vuelvo a decir, nos paga el Estado. Yo soy funcionario público. O sea, me paga poquito, pues, pero soy funcionario público, ¿no? O sea, todos los profesores son funcionarios públicos, somos funcionarios públicos, funcionamos en relación con el Estado. Ustedes están aquí, imagínense, vean, o sea, solamente concibamos esto. No llega la policía a sacarnos. O sea, el Estado-nación y la sociedad nos ven como algo deseable. Sí, o sea, sí, nos tienen arrumbados ahí junto al Che, ¿vale? O sea, no nos ponen mucho varo. Sí, todo lo que sabemos. Pero no nos destruyen. Sería muy fácil para el Estado-nación. ¿Sí? Me manda a la policía y ya, güey. O sea, pero no somos deseables. ¿Por qué somos deseables? ¿Sí? ¿A qué le servimos, chingada madre? O sea, y Lupita dice, mira, es que leí la tesis y dice, bueno, para generar hombres libres, o sea, la forma como ¿no? Voy a simplificar, sé que es más complicado, pero formar hombres libres, ¿sí? ¿Sí? Vamos,
No nos metamos en cuestiones de género, no nos metamos en otras cuestiones. Es formar hombres libres. ¿Qué diablo significa eso? ¿Y por qué chingados eso sería valioso para alguien? Y ya tengo aquí 5 manos levantadas y Josafat en el chat había puesto, dice, para Israel, Josafat puso para mejorar la sociedad. Fíjense, ya hay 2. No sé si Josafat quiera tomar la palabra, ¿no? Pero es mejorar la sociedad y hacer hombres libres. Bueno, es que justamente pensando un poco en el proyecto que tiene el propio Estado aquí en México, eh, justamente comulgaba mucho a principios del siglo XX con esta idea progresista, ¿no? De que el Estado junto con la sociedad tienen que evolucionar a algo mejor, y ahí es en donde los intelectuales como los filósofos y otros tantos en esta concepción pues juegan realmente un papel importante, ¿no? Para conseguir eso. Eh, Sobre todo porque pues no solamente ayuda a la profesionalización o a los parámetros éticos, sino que ayuda también a desarrollar de una mejor manera cuestiones como las ciencias y demás. Sí, ahí vamos a meternos en un problema. Ya se fijaron, cuando estamos hablando de enseñanza de la filosofía, no solamente estamos hablando de, ay, mira, ¿cómo hago que mis alumnos geniales, pues no sé, sean más brillantes, sean libres, sean reflexivos o ganen sus plazas en otras instituciones? De pronto, el desmadre se vuelve mucho más complicado y tiene que ver con la función de lo que hacemos. ¿Sí? Y de por qué hacemos por qué hacemos lo que hacemos como lo hacemos, para decirlo de otra manera. Y ahí, para que va entrando la cuestión de la didáctica, de los métodos de transmisión de la filosofía, porque en la didáctica de la filosofía, lo que se juega básicamente es cómo nos reproducimos. ¿Sí? ¿Vale? ¿Y para qué nos reproducimos como filósofos en la sociedad mexicana? Dicho así como muy biológicamente, ¿no? Muy fisiológicamente. Tengo 5 manos levantadas. Por favor, si pudieran ser breves, un poco para, ¿no? Para ir al punto. Iría Ulises, después Rafael, después Armando, después Dalet y por último Said, por favor. Que yo o sea, apostaría como por dos, ¿no? Como por una situación de que, o sea, los filósofos que empiezan la Academia Mexicana, pues buscan de alguna manera la subsistencia de la misma, y pues no sé qué hasta qué punto, o sea, hayan como, haya habido exposiciones de que, o sea, con gente que obviamente estaba en el poder para decirle, deberíamos tener filosofía por esto, por el otro, ¿no? Y también qué funciones tenían los filósofos de ese entonces para legitimarse ante, bueno, ante las autoridades, ¿no? Y esas cuestiones, esa sería como la vía institucional, ¿no? O sea, de que se argumentó, ¿no? Se dijo que era conveniente que hubiese filosofía a la gente que iba en el poder al principio de la Academia Mexicana y que pues ya a la fecha ha logrado su subsistencia a través de la misma. Sí, lo señalas bastante sencillo, bastante rápido, Ulises, pero sí hay que fijarnos en las alianzas que hacemos los filósofos y las filósofas, obviamente, ¿no? Los filósofos con los poderes políticos fácticos en México. Y eso les sorprendería, ¿no? Tienen muchas más repercusiones en la forma de que hacemos filosofía de lo que pensamos. Ok, pero eso, aunque lo sospechemos, hay que probarlo. ¿Sí? Ya saben que somos académicos y académicas, entonces hay que utilizar la academia para esto, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Con quién? ¿Y cómo pudimos hacer alianzas? Nosotros, la gente más buena, la gente más revolucionaria, la que queremos libertar a la gente, a la banda, sacarla de su ignorancia, ¿por qué hacemos esas negociaciones? ¿Sí? Para que tener una facultad, para tener becas, para tener pues un sueldito, ¿no? O sea, es muy complicado. Y una de las cosas que les había dicho y que discutíamos acá la sesión pasada es que sí, de cierta manera, todo este siglo, los filósofos mexicanos, las filósofas mexicanas nos hemos dedicado a sobrevivir. ¿Sí? Y no está mal, está bien. ¿Sí? Como dice Nietzsche, por lo menos algo salió bien, ¿no? Seguimos aquí, ¿no? O sea, ¿vale? Pero esto qué implica y cómo se llevó a cabo. Gracias, Ulises. Rafael, no sé, bajaste tu mano, ¿quieres tomar la palabra? Sí, sí. Bueno, yo más que la respuesta me surgió la duda, justo como
en alusión a esto del proyecto político de la filosofía, así justo esto de apoyar a la banda y educar y hacer escuelas y todo esto, a mí me entra más la duda o sea, ahorita estamos hablando de la filosofía en nuestra facultad, porque también a mí me llama la atención, por ejemplo, checar los programas de estudios de otras universidades que impartan la carrera de filosofía, sobre todo universidades privadas, en el sentido de si a ellos los orientan a un fin distinto al de nosotros, o, por ejemplo, no sé si yo una vez había escuchado que a ellos como que los hacen, o sea, su plan de estudios está más enfocado a hacer los escritores, o sea, como a esta cuestión de publicar y publicar y publicar y cosas más como comerciales, y a nosotros sí nos dan este lado más academicista, ¿no? Esa por un lado, y por otro lado, a mí también me llama la atención si la filosofía todavía en México tiene una función más que política, también como de innovación, en el sentido de qué discursos se reproducen y cuáles son los discursos que se están apoyando, porque, por ejemplo, si checamos creo que es la tesis de licenciatura de Lomelí y de los que estaban antes de directores en la facultad, son acerca de la tecnología y de estética y la tecnología. Y, o sea, justo como que a mí se me figura a que también el desarrollo de los discursos filosóficos aquí, al menos del lado académico, también tienen como un interés en un énfasis, ¿no? O sea, no sé, también tendría que, o sea, es más una cuestión que una respuesta, pero sí me llama mucho la atención también lo de los planes de estudio de otras universidades. Sí, gracias, Rafael. De nuevo, miren, un poco lo que le estamos invitando el cuestionamiento de Rafael es interesante, es cómo se han construido estos temas, estos tópicos, estas formas, ¿sí? Dar una pequeña, vislumbrar un poco esto, ¿sí? Porque aunque no crean, estamos sobredeterminados y sobredeterminadas todavía a esas formas de enseñanza. Un poco como dice Rafael, porque, digamos, Linares, no es Lomelí, Hecat, ¿no? Linares, ¿no? Trabaja, bueno, Lomelí, que es mi colega, ¿no? No sé si Sergio o Sebastián, ¿no? Sebastián, pero sí hizo que su son tesis sobre... primos, ¿no? Que son primos. Sí, digo, yo trabajo con los dos, he trabajado con los dos. ¿Por qué están trabajando esto que están trabajando? ¿No? ¿De dónde viene? Aunque no crean, luego los temas que ustedes van a hacer en tesis van a estar determinadas porque Eduardo Nicol dijo no sé qué hace 50 años. ¿Sí? Y ustedes dicen, pues mira, está bien chido esto. O porque Rossi, ¿no? O Villoro, ¿no? Dijo, mira, pues hay que dejar de lado la hermenéutica y hay que meternos en esto. Y vamos a estar determinados por esa historia, más de lo que nosotros pensábamos. Por ejemplo, solamente un datito muy pequeño que va a salir en otro momento, ¿no? A ver, ¿por qué tenemos al Che al lado? El Che Guevara. ¿Y por qué siempre, o sea, matan a alguien en Sinaloa o hacen una huelga en Oaxaca, la pinche facultad se cierra? Cuéntenme por qué. Cuéntenme por qué. O sea, ¿sí? Ok, solamente un poco para ir. ¿Han leído alguna vez a Vicente Lombardo Toledano o con o Antonio Caso, a la discusión Antonio Caso, Vicente Lombardo Toledano sobre la discusión de la libertad de cátedra y el sentido de la universidad y el sentido de la educación? Léanlo, es muy bonito. Porque hay Vicente Lombardo Toledano, filósofo marxista mexicano, y Antonio Caso, filósofo cristiano católico, ¿no? Mexicano, y Antonio Caso fue el primer profesor de filosofía en México, nada más para decirles esto, y aparte no tenía sueldo, ¿sí? O sea, el primer profesor de filosofía dentro de una institución es un profesor libre, se llamaba. Es decir, que pasaba la gorra para que le dieran los alumnos para el chesco, ¿sí? O sea, ¿sí? Para la vaquita. No tenía sueldo, ¿sí? O sea, eso determina cosas, ¿eh? Bueno, la discusión entre Lombardo Toledano y el católico cristiano tenía que ver por el sentido de la educación, ¿sí? Pero también el sentido de la enseñanza en el superior, a nivel medio superior, ¿vale? Y era el marxista contra el cristiano. Ok, ¿por qué tenemos al
al Che ahí, porque la facultad siempre ha tenido una discusión de para qué sirve lo que estamos haciendo. ¿Sí? Si es académica, como dice Rafael, si nuestro trabajo académico sirve, pero nuestro trabajo académico tiene una finalidad mayor, ¿sí? Que tiene que impactar en lo social, en lo político, en la vida de las personas, o solamente sacando papers, ¿no? Ya sacando papers, ya, mira, ¿no? A quien lo use, pues es otra cosa. Pero esta discusión de caso Lombardo Toledano sobre el sentido llega hasta nosotros, ¿sí? Y nosotros nos seguimos preguntando, oye, güey, ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué hacemos coloquios que nadie viene? ¿No? O sea, ¿y para qué hago este paper? Mejor hacemos filosofía a las calles, ¿no? O sea, sí, pero ¿y eso qué significa? ¿Vale? Estamos en un espacio de este tipo aún, ¿vale? Ok. Estaba Armando. Vas. No, estaba aquí en Said primero. ¿O Dalet? Primero Said, luego creo que Dalet, y luego yo, y luego alguien más. Ok, tú eres el último, vale. No pasa nada. Entonces, Said. Bueno, yo un poquito también como sobre esta línea, sobre esta discusión que estamos como checando, pues también me gustaría como poner otra pregunta, ¿no? Más que responder a lo que se ha dicho. Y sería como qué tanto alcance podemos notar, ¿no? En la sociedad, que más o menos es lo mismo que ya se ha estado discutiendo, ¿no? ¿Qué tanto podemos poner o dar cuenta del alcance de nuestro trabajo como institución, como filósofos en el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Y también qué tan presente estamos, ¿no? Por ejemplo, en el imaginario colectivo, voy a usar ese término, de las personas en México, ¿no? Porque ya en este semestre, creo que, bueno, no sé, en quinto, no sé si alguien esté en semestres más adelantados aquí, pues como que ya tenemos una idea bastante general de cómo funciona, ¿no? La academia, o más o menos de qué manera está funcionando todo lo que, pues sí, ¿no? Cómo funcionamos laboralmente también, ¿no? Todas las salidas que podemos tener. Sin embargo, lo cierto es que la idea general de las personas respecto a estudiar filosofía es algo muy vago. O sea, no se tiene una idea de para qué sirve estudiar filosofía. Entonces eso me lleva también a la pregunta de que, por ejemplo, mencionábamos la clase pasada que así a grandes rasgos la filosofía en México tenía la finalidad de formar ciudadanos, ¿no? O de alguna manera formar gente que sea libre. Y la pregunta también sería, ¿realmente esto es así? O sea, realmente, bueno, puede que esté esta función o esta meta o este propósito. La pregunta es, para mí sería, ¿qué tanto se está dando esto, no? ¿Qué tanto se está sintiendo el ejercicio filosófico de la facultad en los planes de estudio, ¿no? Porque, por ejemplo, el contraste con lo que leímos en la tesis, pues básicamente está impregnado todos los niveles educativos, bueno, en la Unión Soviética estaban completamente impregnados ahí se me fue bueno, básicamente por las ideas marxistas y bueno, por todas las reflexiones igual que Lenin recupera, etcétera. Y aquí en México, pues podríamos decir que también hay ciertas ideas, ¿no? Que fundamentan el hecho de que la educación esté dada de esta manera. Sin embargo, yo me atrevería a decir que no hay un trabajo filosófico tan claro, como que siempre parece que hay una discusión, una disonancia de ideas muy inestable, ¿no? Y eso lo podemos ver con las reformas educativas que o sea, desde que yo iba en la primaria hasta ahorita he visto que, o sea, no he visto una constancia que permita dar cuenta de una cierta unidad, como una especie de propósito, ¿no? Que tengamos todas las generaciones, o cuál es la idea, o cuál es el constructo al que debemos llegar, cuál es la idea de ciudadano, ¿no? Ideal. Y eso también me lleva a pensar en esto, ¿no? En cómo ha sobrevivido o el trabajo que ha hecho la filosofía en México para sobrevivir y los acuerdos, los tratos, porque si realmente la filosofía no puede llevar a cabo este trabajo de hacer mejor a las personas, no sé, de hacerlas más libres y todo, quizá también tenga que ver el hecho de que la filosofía exista
porque hay ciertos, pues hay conveniencia, ¿no? Hay una utilidad de alguna manera, incluso, no sé, esto es es una idea como muy intrusiva que tengo, que incluso puede ser hasta por prestigio, ¿no? O sea, que la UNAM dé lugar a que exista la Facultad de Filosofía, porque en otras facultades más antiguas, en otros lados del mundo, pues la filosofía ha existido siempre, entonces, ¿por qué no vamos a tener también aquí en México una Facultad de Filosofía, ¿no? Sin embargo, está muy desatendida en cuestiones como, pues, en la inversión, no sé, en algunas otras cosas. En el Y jabón pues en el sí, bueno, baño. es más o menos lo que me ha estado vueltas. Es Ajá, bien sí, bueno, complicado. todo ese tipo de cosas, ¿no? Mira, señalas cosas bien interesantes que van a aparecer también acá, ¿no? Y que cuando lleguen y cuando aparezcan voy a mencionarlas, porque, a ver, es que como son, en verdad son muchas, muchas cosas que están metidas ahí, ¿no? Que hay que retomar, reanalizar, pero está bien que salgan y que lo estén diciendo para después retomarlas. A ver, una de las cosas que te podría decir de principio es, vamos, la diferencia entre la Unión Soviética y México. Una de las cosas que también podemos ver por qué esa tesis trabaja eso es porque se está asombrando de lo mismo que tú estás señalando. Parece que en la Unión Soviética toda la educación está construida sobre una filosofía. En México no. ¿Qué significaría eso? Porque, vamos, voy a contestarte como algunos de mis colegas analíticos radicales, ¿no? ¿Por qué la filosofía tendría que tener un sentido social? O sea, ¿por qué la filosofía debería tener, ¿sí? una injerencia en la sociedad? Dime por qué. ¿Cuál es la exigencia que tenemos para hacer eso? ¿Sí? ¿Por qué nuestro ejercicio debería tener un impacto en lo social? Digo, yo sé que estoy hablando de mis colegas analíticos radicales, pero esta posición ustedes la pueden ver en alguien que yo sigo pensando que es el padre de la analítica en México, pero bueno, que es José Gauss, ¿no? José Gauss, ¿no? Tiene un texto que se llama así, ¿no? El filósofo, ¿no? Y la función social del filósofo. Y dice que la filosofía no debe tener una función social, ¿no? ¿Sí? O sea, el filósofo, cuando habla como filósofo, ¿no? Solamente habla para sí mismo. Cuando habla para cuestiones sociales, habla como ciudadano. Nunca pueden estar empatados al mismo tiempo en términos de figura el filósofo y el ciudadano. ¿Sí? Es decir, la filosofía, la facultad de filosofía tiene que ser como un espacio donde los filósofos y las filósofas se desarrollen su pensamiento propio. ¿Para qué? Pues porque es el desarrollo de la humanidad. ¿Sí? Nosotros somos el culmen de la humanidad, que es el pensamiento, y tiene que llevarse a cabo así. ¿Sí? Esa es una idea bastante interesante que va también traspasar toda nuestra historia, ¿sí? Hasta ahora. Alguien que ironizó un poco esto fue otro filósofo, Bolívar Echeverría, que es un poco como decías tú, ¿no? Dice, pues es que la filosofía ahora solamente es un discurso prestigioso, ¿sí? Porque Bolívar Echeverría era un filósofo marxista, obviamente, ¿no? Y tenía esta idea de que la filosofía va vinculada con el trabajo, con la transformación social, ¿no? Con la transformación política. Y entonces ironizaba un poco con la propuesta de Gauss y decía, oh, es que mira, la filosofía se ha convertido en un discurso prestigioso que todo mundo utiliza. Ustedes saben que hasta en redes sociales todo el mundo habla de deconstrucción y de falogocentrismo, así como si fuera un argumento de peso usar una palabra conceptual filosófica, cuando no necesariamente lo es. Pero la discusión está puesta. De nuevo, ¿servimos o no? ¿Tenemos que servir o no? ¿Cuál es nuestra funcionalidad? Cuando tú dices, es que no hay filósofos en la vida pública. ¿Por qué tendría que haberlo? ¿De qué manera? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es el imaginario que tienen de nosotros? El marihuano que pide prestado. ¿Sí? O sea, hay toda una discusión ahí muy interesante. Pero es bien bonito que en otras materias no se lleve a cabo esta discusión. Solamente aquí se puede hacer. ¿Sale? Gracias, Said. Según yo va Dalet, después Armando y por último Lupita. Y cerramos, ¿vale?
para avanzar. Bueno, yo, de hecho, una de las problematizaciones que me surgen a raíz, de hecho, desde lo que dijo Lupita, es que yo lo que he visto en otras carreras, y sobre todo pues ya en la vida laboral también, siempre hay una competitividad muy marcada, sea en un, sea cual sea el trabajo, ¿no? Pero en la filosofía, de alguna manera, en la academia no la hay, porque siempre hay algo que complementa algo nuevo o algo viejo, en el sentido de que siempre se van a enlazar los temas o lo que sea, ¿no? Las ideas, las reflexiones. Y de repente es como, mi duda es como, ¿será que el estudiar filosofía, que el filósofo es como el que rompe el paradigma de la competencia en la sociedad de hoy en día? O igual, ¿no? ¿Para qué sirve? Porque justamente, pues hoy en día, como dice Said, no se ve un filósofo en la vida pública, pero a veces también es, justamente para mí es como, pues, también me hago la duda de por qué debería de estar en la vida pública, ¿no? ¿Cuál sería el fin? Entonces, entonces es como más bien, mi duda es justamente, ¿no? ¿Será que el filósofo o los que estudian filosofía y la facultad es este rompimiento que hay en el paradigma de las demás especialidades, o sea, de las demás profesiones? En el sentido de que, por ejemplo, también mi duda nace de que tengo un compañero, un amigo que se cambió a filosofía. Él estaba estudiando ingeniería y dijo, no, yo no puedo con ingeniería, y es una situación de competitividad que no puedo, o sea, simplemente dijo, no, adiós, bye, filosofía, ¿no? Y bueno, ese es como, ¿será que ese es el rompimiento del paradigma o no? Esa es como mi problematización. Es bastante interesante tu acercamiento, Dalet. Digo, ¿tú crees que en la academia filosófica no hay competitividad? Creo que sí, pero creo que es menos marcada que Ok. en las demás. Porque como dije, como que los pensamientos y reflexiones o lo que nace de la actividad filosófica se complementan todos. Pues yo creo que sí hay competitividad en la academia, pero es mucho menos marcada que en otras profesiones. Ok, es bastante interesante el acercamiento que tienes y choca con ciertos planteamientos, ¿no? de colegas que dicen que no, que la filosofía actualmente, la académica, es completamente neoliberal, ¿sí? Y que por lo tanto hay una competitividad muy fuerte en términos de producción de saberes, en términos de producción de capital humano, como a veces se utiliza la expresión, es decir, de nuevas formas, de nuevos investigadores. Sí, es interesante lo que está señalando, ¿no? Pero lo discutiremos también, ¿eh? Por ejemplo, también discutiremos un poco lo que dices. Si en verdad el trabajo de todos los filósofos de la facultad y filósofos se complementa, ¿no? Esto es una versión interesante. Sí, la institución académica mexicana, los que trabajan ahí, trabajan conjuntamente para generar algo, ¿no? Que funciona. Pues, pero ¿qué sería eso? Yo te preguntaría, Dalet, ¿qué logramos todos los filósofos y filósofas de la facultad? Sí, es interesante, ¿vale? Pero en verdad son bienvenidas estas como acercamientos, ¿vale? Armando. Sí, bueno, pues es una pregunta bastante difícil, porque hay bastantes formas de acercarse a ella. Y por ejemplo, lo que un profesor, que no voy a decir nombres, nos decía cuando entramos a la facultad era que en un mundo pragmático como el de ahora, en el que todo debe tener una utilidad principalmente económica, la filosofía, pues no, a lo mucho nada más para vender libros, pero hasta eso no. Y con las respuestas
he estado escuchando a mis compañeros, también con lo que usted dijo que dijo Sea, creo, no, Gauss, de que el filósofo no es como alguien que alza la voz por las desigualdades sociales ni demás, que filósofo y ciudadano están separados, pues me hace pensar que la verdadera utilidad de la filosofía en México sería una de como ver una llaga y apretarla, y hacer críticas no necesariamente constructivas, pero que permitan hacer como un cambio de vista o ampliar un panorama sobre un problema, ya sea científico o sociológico, pero no precisamente como buscando un bien, sino como por la ociosidad de encontrar un problema. Al menos eso es lo que a mí me parece que es la utilidad o función de la filosofía en México. Ver problemas donde muchos no los encontrarían. Y gracias, Armando. Una pregunta. ¿Has leído qué es la Ilustración de Kant? Fragmentos. Ok, algún día léelo completo, porque lo que está señalando es básicamente una de las versiones de la finalidad de la filosofía en México. ¿Sí? Incluso aunque digas que no tiene una funcionalidad utilitaria, eso que está señalando es como una funcionalidad crítica. ¿Sí? Y aunque no crean, eso es lo que dicen nuestros padres fundadores. ¿Sí? No sé si Lupita quería señalar algo más. Bajó la mano. No sé si quiere señalar algo más. Si no, paso a adelantar. Sí, solo era como un comentario muy rápido y personal. Ahorita escuchándolos a todos y escuchando que está diciendo la depresión, porque yo también pensé en el texto, cuando lo estaba leyendo dije, bueno, a mí no me interesa formar gente, ni ser maestra, o sea, yo no entré a la licenciatura para ser maestra de, pues sí, no entré para eso, ¿no? Entonces, ajá, me surgió ahorita como, pues solo es esta opinión personal, como ya me entró como la depresión porque dije, pues es que yo entré porque yo quería y ahora qué función tiene, o sea, entro y toda la familia te pregunta, ¿para qué sirve? Y ahorita, como dice usted, no nos lo plantean los profesores y ahorita a estas alturas de la carrera, plantearte esto, pues sí, creo que es bastante fuerte, al menos para mí lo es en este momento, pero es solo una opinión. Gracias. Israel, levantaste la mano. Yo sé que pusiste algo en el chat. ¿Quieres decirlo? Bueno, es que tal vez aunque no sepamos o tengamos claro para qué sirve, yo creo que sí tenemos bien en cuenta algo y es que está presente dentro del proyecto educativo del país y eso es importante, ¿no? Gracias, Israel. Es que en verdad lo que señalan son grandes temas de investigación, ¿no? Pero ¿dónde se investiga eso? ¿Dónde ustedes van a tener documentos sobre estos problemas? Un poco el proyecto, ¿no? Que va vinculado a esta clase, trata de generar esos materiales, para decirlo de alguna manera, ¿sí? ¿Cómo poder responder fuera de un discurso teórico, conceptual? ¿Para qué hemos servido? ¿No? ¿Cómo nos hemos vinculado con el poder? ¿Qué sí hemos logrado a través de la historia mexicana? ¿Sí? Nuestro poder, nuestro alcance académico va en qué sentido. Todo esto, ¿sí? Es lo que busca el proyecto vinculado a esta clase, ¿sí? Esto es un poco la idea. Solamente quisiera leer lo que dicen Josafat y Alejandra en el chat y vamos a adelantar la clase. Dice Josafat, tiene que ver en cómo se crean las universidades en México. Siempre han estado presentes los filósofos como en la propia fundación de la UNAM. Sí, es cierto. No en todas, pero sí en muchas hay filósofos y filósofas detrás de la creación. Esto lo vamos a revisar en algún momento como, voy a decirlo como decía uno de mis profesores,
José Ignacio Palencia, ¿no? El destino manifiesto del filósofo en México, del filósofo de la UNAM, es ser profesor y construir instituciones, ¿sí? Instituciones académicas educativas, ¿sí? Esto, es decir, quitarnos este destino manifiesto es muy complicado, ¿vale? Pero lo vamos a ver poco a poco. Alejandra dice, yo estaba leyendo un poco un documento de la UNESCO donde mencionaba que la educación filosófica ayudaba a fomentar espíritus libres y reflexivos, capaces de resistir a las distintas formas de exclusión y fanatismo. En este sentido, se planteaba la educación filosófica como una herramienta donde predominara la ética. Sí, esto va a ser bien interesante, no vamos a discutirlo este semestre, pero está allí, lo vamos a mencionar. Nunca en la historia de la filosofía, y menos de la filosofía en México, habíamos justificado habíamos justificado nuestra función en relación con una institución universal, internacional, perdón, ¿sí? Ahora justificamos nuestra función con una institución internacional que es la UNESCO, a partir de un proyecto que se llama La Filosofía como Escuela de la Libertad. Busquen el libro, lo pueden bajar en PDF, es bastante interesante, pero nunca habíamos justificado así la filosofía, ¿sí? Si ustedes revisan una discusión sobre la desaparición de la filosofía en México del 2009 para acá, ¿no? En los bachilleratos están utilizando la UNESCO, entonces justifican, mira, ¿por qué tiene que haber filosofía en México? Porque la UNESCO lo dice. Entonces, ay, güey, ¿no? Nunca en la historia, ¿no? De la filosofía en México se había hecho hasta ahora y usan ese libro, Alejandra, qué bueno que lo sacas. Dice Israel Josafat, también tenemos el instituto, que es algo que no tienen en otros lados. Sí, hay que preguntar por qué en la UNAM hay un instituto y facultades de filosofía. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué existen los del instituto? ¿Sí? ¿Por qué necesitamos tener un instituto? ¿Sí? Vale. ¿Sí? Es decir, ahí hay toda otra discusión que tiene que ver con en la que ustedes están metidos y metidas. ¿Vale? Y por último, Armando dice, retomando el destino manifiesto, nos dicen a modo de broma cruel que vamos a acabar de maestros de español o historia. Por ejemplo, mi abuelo cree que voy a ser cronista. Sí, lo vamos a discutir, en serio, esta clase sirve para discutir eso, ¿sí? Es decir, para sacar todos nuestros traumas y nuestros dolores, pero tratar de, ¿no? Llevarlos a un lugar interesante, ¿sí? Que sirva para otras cosas, no nomás para estar tuiteando en redes sociales que nos queremos morir y que no hablamos hetero o una cosa así, ¿vale? O sea, sí, o para poner nuestras experiencias, no sé, o sea, hay que hacer teoría de eso, según yo, ¿vale? Y fundamentar la academia de otra manera. Pero bueno, voy a presentar mi pantalla para avanzar con la clase, ¿vale? Para que vean por dónde vamos a ir y cómo va. Sí, bienvenidos a este choro que nos ha justificado por un siglo y que logró que los gobiernos nos den dinero y que tengamos una facultad y que tengamos grandes figuras como Caso, Vasconcelos, Ramos, Villoro, Maínez, ¿sí? ¿Cuál es ese discurso que funcionó? Y tiene que ver con la idea de sobredeterminación ilustrada del ejercicio de la filosofía en México. Y su justificación es este. ¿Cuál es el sentido de la filosofía? Es un sentido social. ¿Cuál es el sentido de la filosofía en México? Es un sentido social y es el de formar ciudadanos. ¿Sí? ¿Qué significa un ciudadano? Un hombre libre, capaz de reflexionar, capaz de tener ideas, de contraponerse a las fuerzas dominantes, de contraponerse a los políticos que quieren dominarlos, ¿vale? A las fuerzas como el capitalismo, ¿sí? Y ahí estas versiones, este sentido social de esta sobredeterminación ilustrada, ahorita voy a decir por qué le llamo ilustrada, por qué le llamamos ilustrada, tiene versiones de izquierda, versiones de centro, versiones de derecha, versiones académicas, ¿sí? Tiene muchas versiones, pero en verdad el sentido de la filosofía en México, tal como todo este siglo lo ha defendido, les puedo remitir o las podemos remitir a los textos que lo defienden, es que
la filosofía en México tiene un sentido crítico, y su sentido crítico es la formación de hombres capaces de la libertad, ¿sí? Y estos hombres de la libertad pueden ser marxistas, pueden ser cristianos o pueden ser académicos, ¿sale? Tienen mucha versión de esto. ¿Por qué le llamamos sobredeterminación ilustrada? Porque, lo voy a decir así muy rápido, tendría que justificarlo más, pero no lo voy a hacer, ¿sí? Cuando se trata de justificar eh, la filosofía en México, pongamos de paso del siglo XIX al siglo XX, ¿no? Con la aparición en serio de ciertos grupos anarquistas, cristianos, y después con la aparición de la Escuela Nacional de los Estudios, el discurso que utilizaban era el ilustrado, en la versión francesa o alemana específicamente, ¿sí? Ya sea por la versión de Rousseau, ¿no? Por la versión anarquista, incluso bastante interesante española, pero una de las formas más fuertes tiene que ver con la versión alemana, ¿sí? Y si ustedes quieren revisar esto, no pueden irse en verdad a qué es la ilustración de Kant. Kant distinguía el uso público de la razón del uso privado. El uso privado de la razón tiene que ver con el mantenimiento de la función de las instituciones sociales. ¿Sí? Voy a decirlo así rápidamente, pueden leer el texto, ¿no? Y la función pública de la razón tiene que ver con el ejercicio crítico de la razón, es decir, la puesta en cuestión del funcionamiento de las instituciones para el mejoramiento de su funcionamiento, el mejoramiento de la especie humana. ¿Sí? El saper aude, el aprende a hacer uso de propio entendimiento, implicaba un proyecto político educativo de la mejoría de lo humano, ¿sí? En términos de especie, ¿vale? En la versión kantiana. Los filósofos mexicanos que empezaron a introducir la filosofía en México, de alguna manera abrevaban de este espíritu de la época, voy a utilizar esta figura, ¿no? Espiritualista. Es que es muy interesante, pero bueno, abrevaban de esta justificación de la filosofía. ¿Para qué sirve la filosofía? Básicamente tiene un sentido social, político, que tiene que ver con una función crítica. Ya esta función crítica puede ejercerse de muchas maneras, ya siendo revolucionario, ya siendo un académico que pone en cuestión la función de las instituciones, ya sea como docente formando conciencias, formando seres humanos libres. ¿Sí? En verdad, si ustedes quieren toda la historia de esto, podemos en verdad pasarles la bibliografía, pero esta es la función de la filosofía en México, una función social, un sentido social. Si ustedes revisan los textos se me olvida, de Sierra, de Justo Sierra, ¿no? Encontrarán ahí esto, pero también como Vasconcelos, Caso, Ezequiel Chávez, lo asumen. Incluso esto llega a gente que ha discutido mucho más fuerte esto, como Uranga, como Rossi, como Villoro, como Sea, ¿no? Más recientemente con Vargas Lozano, ¿no? La discusión está allí y tiene que ver con para qué servimos. Y la justificación que los filósofos mexicanos, las filósofas mexicanas, porque también filósofas mexicanas lo han justificado como Julieta Hierro, ¿no? Vera Yamuni, o sea, han tratado de justificarlo, es que somos un ejercicio crítico, ¿sí? Pero este ejercicio crítico se lleva a cabo en muchos espacios, ¿sí? Ok, fíjense, si por un lado se justifica de esta manera socialmente, por otro lado, lo que lograron los filósofos mexicanos fue algo, bueno, nuestros padres fundadores fue algo bien interesante, es que nos dieran trabajo. ¿Cómo nos dieron trabajo? Mediante la educación. Imagínense, acaso Ezequiel Chávez, a ellos tratando de justificar que tuviera que haber una facultad de filosofía o unos estudios superiores de filosofía en el momento de la Revolución Mexicana. ¿Sí? Es decir, allí hay mucha política y allí hay mucho apropiación de espacios, ¿sí? Mucho ejercicio de poder en ellos.
una de las cosas que nos ha quedado de esa época es que todos los grandes filósofos mexicanos crean instituciones, crean escuelas, crean centros de investigación, ¿sí? Ustedes lo pueden ver, ¿sí? Incluso la función que tiene ahora Dussel al interior de Morena, ¿no? La forma en cómo Guillermo Hurtado trabaja ciertos temas, la forma en cómo el seminario de bioética, ¿no? Se vincula con otras instancias. Ustedes pueden ver, hay una tradición mexicana que tiene que ver con la institucionalización de la crítica, y esta institucionalización de la crítica va vinculado también a las escuelas, ¿sí? Por eso nosotros, nuestro destino manifiesto sigue siendo la de ser profesor. Ahora estamos cambiando hacia la figura del académico investigador, pero esto nos va a llevar mucho tiempo, ¿sí? Vamos a discutir en algún momento. Vale. No sé si tienen alguna pregunta hasta este momento. Hasta este momento. ¿Tienen algo que quieran señalar? Pero es como para mostrarles, ¿no? Mostrarles que esta sobredeterminación ilustrada del ejercicio de la filosofía está muy marcada en nuestra escuela, ¿sí? ¿Cómo dices para qué sirve la filosofía en México? Pues es un ejercicio crítico, güey. ¿De qué? Pues no sé, o sea, o formamos gente, o hacemos la revolución, o nuestros discursos ponen en cuestión las instituciones, nuestras formas de vida, ¿sí? Pero servimos para algo, y eso es una idea bien rara, ¿sí? Es muy extraño, pero tiene que ver con la forma en cómo, ¿sí? Nos conformamos. Dice Rafael, dice, sería de ayudar ver la figura del filósofo en otros países. Exacto, eso es una buena acercamiento, Rafael. Una de las formas que te puedo yo señalar, que sí he investigado, digamos, he investigado poquito eso, la forma en cómo la academia francesa se vinculó con el Estado francés, ¿sí? La Academia Mexicana Filosófica se vinculó directamente con el Estado, es decir, somos una institución estatal, aunque nos duela, ¿vale? O sea, por eso nuestra primera función es educativa, y esta función educativa está vinculada a la formación de críticas, de personas críticas, ¿sí? Mientras que en el Estado francés los filósofos son externos al Estado, ¿sí? No son funcionarios públicos. Por eso todo el siglo XX la filosofía francesa fue tan crítica del estatismo en términos de filosofía política. Si ustedes ven la filosofía política mexicana, una de las discusiones básicas era la democratización de las instituciones. ¿Por qué? ¿Sí? Y pueden leer en verdad de Villoro, a Pereira, ¿no? A Dussel actualmente, la relación entre la figura estatal y la ciudadanía, ¿sí? Es decir, cómo se vincula el Estado con los movimientos sociopolíticos. ¿Ulises? Podría tener también que ver cómo este papel que tiene, o sea, el filósofo mexicano, bueno, la vinculación de la Academia Filosófica Mexicana con el Estado mexicano, o sea, las circunstancias históricas, o sea, porque por lo menos en Alemania y en Francia, pues ya viene mucho tiempo ejercitándose el ejercicio de la filosofía, ¿no? O sea, ya tiene una tradición muy larga de autores que han brincado entre instituciones o han sido apadrinados por duques, reyes, etcétera, ¿no? Y mientras que aquí la situación mexicana era de que pues tenemos que subsistir y pues no hay como la tradición de siglos de filosofía, entonces la manera más sencilla de subsistir es al asociarnos con el Estado, porque pues el Estado a fin de cuentas es el que brinda las posibilidades, ¿no? Podría ser. Va por ahí, hay que justificarlo, Ulises, es una gran idea, ¿sí? Pero también pensemos que la Academia Mexicana va a aparecer poco a poco, ¿no? De nuevo, vincula en un espacio, en un momento de la Revolución Mexicana, ¿no? O sea, querrámoslo o no, ¿no? Van apareciendo ahí. Pueden ustedes revisar las propuestas de Ezequiel A. Chávez para la Escuela Nacional de Altos Estudios. ¿Cómo quiere meter la licenciatura, bueno, en este momento la maestría en filosofía, ¿no? A la Escuela Nacional de Altos Estudios. Eso es bien interesante, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? ¿Sí? Y lo han logrado hasta tal momento que estamos acá. Pero eso qué ha costado y cómo ha funcionado, eso es un poco el trabajo. A ver, vamos a cambiar un poco la discusión para mostrarles algo interesante.
Déjenme presentarles la pantalla y que tiene que ver con un trabajo también sobre las tesis. Si yo les preguntara, cuáles son los problemas y líneas de trabajo de la filosofía mexicana, ¿qué me responderían? ¿Sí? ¿Dónde podríamos ver eso? ¿Existe algo así como pues eso sí, como una historia de los trabajos? En verdad, ponle que tu familia no te pregunte, oye, ¿de qué vas a vivir? Oye, ¿qué es la filosofía? Sino te preguntan algo un poco más elevado. Estás en una cena con europeos y te preguntan, oye, ¿cuáles son las líneas de trabajo de la filosofía en México? ¿Qué les respondes? La filosofía de lo mexicano. O sea, creo que no. O sea, ¿sí? ¿Dónde lo encontramos? Uno podría decir, pues es que lo encontramos en las grandes personalidades, en las grandes filósofos y filósofas mexicanas. Pues no, mi ciela. ¿Sí? ¿Dónde lo encontramos? En las tesis. ¿Por qué en las tesis? Porque las tesis lo que son, ¿sí? Son pues el trabajo colectivo, institucional, académico. El trabajo de todos los filósofos y las filósofas y los filósofos, o como querramos llamarnos a nosotros mismos, ¿sí? De por lo menos un siglo. ¿Sí? Hay una discusión, ¿no? Que viene de la escuela de Rovira, ¿no? Que la filosofía mexicana es humanista. ¿Sí? Cualquier cosa que eso signifique, porque es un problema muy grande, es una discusión actual, están metidos todos los filósofos de esa línea. Y una de las características de la filosofía en México es que es humanista. Por otro lado, tienes a los latinoamericanistas de nuestra América que dicen que el ejercicio de la filosofía en México está vinculado con las condiciones políticas históricas de nuestro país y que por lo tanto por eso no hemos podido construir un sistema filosófico fuerte si no solamente construimos ensayos que son contestatarios y no publicamos grandes textos como la lógica de Hegel o Ser y Tiempo, si no tenemos textos como la filosofía latinoamericana como filosofía sin más, ¿sí? Es decir, textos pequeños, ensayísticos. Sí, no estos grandes textos argumentados conceptualmente. ¿Y por qué? Porque también tenemos poca historia. Ninguna de las dos versiones, ninguna de las dos respuestas me parece suficiente. Porque en un siglo sí podríamos encontrar algunos rasgos de estos temas y problemas de la filosofía mexicana. Ok, ¿qué tienen ustedes en pantalla? Son los títulos, un análisis de minería de textos con una herramienta llamada Boyan Tools, ¿no? De los títulos de las tesis de filosofía de 1928 a 2017. Ok, si yo les pregunto qué ven, ok, estas palabras, esta nube de palabras, y acá hay abajo hay una diagrama de nodos, ¿no? Si yo les pregunto, porque cómo funcionan estas nubes de palabras, estos nodos es, ok, la palabra que más aparece en 3.840 títulos son las más grandes, las más chiquitas son las palabras que menos aparecen, ¿vale? Si yo les pregunto, ¿qué ven aquí? ¿Qué me dirían? ¿Cuáles son los grandes temas de la filosofía en México? ¿Alguien que prenda el micrófono? Yo no puedo ver. Filosofía, Ok. pensamiento, Ajá, concepto. ajá. Problema, Hegel. ciencia. Ujú. Ok, a ver, ¿por qué aparece tanto la palabra filosofía en las tesis de filosofía? Todos sabemos que es filosofía, güey. Imagínate que en todas las tesis de ingeniería apareciera la palabra ingeniería. ¿Por qué chingados tendría que aparecer la palabra ingeniería si son tesis de ingeniería? Nosotros obsesivamente en estos 100 años metemos la palabra filosofía al interior de los títulos de las tesis de filosofía. ¿Por qué? ¿Cómo me justifican eso? Justamente porque tal vez va enmarcado en la discusión que nos está presentando. Estarse preguntando cuál es el papel de la filosofía en México. Va por ahí.
Va por ahí. Básicamente, o sea, metes la palabra filosofía en los títulos porque estás justificando que es de filosofía, estás justificando la filosofía, quieres sobrevivir. ¿Sí? Y es bien bonito, es bien interesante esto. Y son los títulos, ¿eh? Ok, vean, estos son los nodos y aparece, por ejemplo, educación, política, historia. Esto es bien interesante, como que nos interesa mucho la ciencia en la filosofía mexicana y no sé por qué. ¿Sí? Nos interesa mucho. Y la política. Vean, baja, le quito la palabra filosofía y ¿qué aparece? Vean, esto es bien interesante. Si le quitamos la palabra filosofía, empieza el término pensamiento. Y dices, ok, pensamiento. ¿Vale? Concepto, problema. ¿Por qué aparecen estos otros términos? Porque es de nuevo, es validar lo que hacemos. Nosotros pensamos, trabajamos con conceptos y trabajamos con problemas. Pero es como si un ingeniero pusiera, pues es que trabajo con máquinas, ¿sí? Trabajo con procedimientos. Un matemático pusiera, trabajo con números. Pero es como raro, no sé si alcanzan a ver, ¿no? Miren, de nuevo, pensamiento con Nietzsche. Y luego, a fuerzas, pensamiento filosófico, pues porque no hay otro pensamiento. Concepto, Marx y hombre. ¿Sí? Y aparte, fíjense esta relación entre libertad, concepto y problema. ¿Sí? Esto se puede ir refinando. Ok, si yo le quito eso, si yo le quito pensamiento, concepto y problema, empiezan a aparecer otras cosas, como las disciplinas, permítanme, como las disciplinas y los autores. Ok. A ver, aquí van a ver un rasgo bien interesante. ¿Cuál es el autor sobre el que hay más tesis en este siglo? ¿Alguien que lo diga? ¿Cómo? Kant y Nietzsche y Hegel, ¿no? Es Hegel. Es Hegel. ¿Sabes? Lo que estamos revisando son 3.840 tesis. De nuevo, repito, de 1928 a 2017. El autor, el nombre de autor que más aparece en esas tesis es Hegel. Son 110 tesis. Esto da como de 3.100, ¿cuánto porcentaje es? Perdón, soy humanista, ¿no? O sea, es un porcentaje alto, ¿no? Como 3%. No sé cuánto, o sea, alguien que saque ahí el porcentaje, por favor. ¿No? Sí, como 3.6 más o menos. Es mucho porcentaje, no sé si dan cuenta, ¿no? A ver, ¿por qué hay tantas tesis sobre Hegel? ¿Quién me puede explicar eso? ¿Ustedes pensarían que la filosofía en México es hegeliana? Tal vez por los maestros que imparten las materias, como ya dijo hace rato. Básicamente, exacto. Y díganme quién justifica eso, qué profesor justifica eso. Alguien que ya se murió, que fue mi profesor de la fenomenología del espíritu. Se llama José Ignacio Palencia. Búsquenlo por ahí. Es alguien que no tiene mucha visibilidad actualmente, pero marcó tanto que él más o menos construyó los estudios hegelianos en México. Y mucha gente le debe muchas cosas. ¿Sí? Ok, vamos a hacer otro ejercicio. Díganme los 5 autores que aparecen allí. Marx, Kant, Ajá. Ajá. Nietzsche, Foucault. Heidegger y Foucault más chiquito, ¿no? Ahí tienen 6. A ver, los 5 primeros, ¿de qué nacionalidad son? alemanes. ¿Por qué alemanes? Por ¿Alguien este díganme? amor, por este amor a la ilustración ¿Mande? alemana. Exacto, por los profesores que teníamos. ¿Quiénes eran? Pues básicamente los germanofílicos. ¿Sí? A ver, ¿y quiénes eran ellos?
¿Quién hizo una escuela de este tipo? Sánchez Vázquez. Sí, pero tienes a Nicole, a Gauss, a Samuel Ramos, sí, a Leopoldo Sea, todos ellos, ¿sí? Y luego todos sus alumnos, y luego los alumnos de esos alumnos, ¿sí? ¿Ustedes se imaginaban que en la facultad éramos germanofílicos? Sí, Ajá. ¿O somos analíticos? Es bien complicado, en verdad. en el Fíjense que instituto son los analíticos, ¿no? no te creas tanto, ¿eh? Hay toda una historia bastante interesante. Han tenido un espacio ahí fuerte, ¿no? Pero fíjense, si alguien les pregunta, oye, en los últimos 100 años, ¿cuáles son los temas de la filosofía mexicana? Tú les vas a decir la ciencia. Y tú, ¿por qué chingón la ciencia? ¿No? Y luego la política y luego la ética, ¿no? ¿Y cuál es el autor que más hemos revisado? Pues Hegel. Y tú, ¿qué? Sí, ahí tenemos datos, ya se fijaron, datos reales, son las tesis, lo que hemos trabajado por siglos. A ver, voy a hacerles ¿de quién creen que hay más tesis? ¿De Eduardo Nicol o de Gauss en la base de datos? Caos. Nicole. De Nicol. ¿Cuál? ¿Por qué de Nicol? Por su papel en la facultad, ¿no? ¿Quién crees que es más importante en la facultad, Gauss o Nicol? Esa es una discusión a muerte, entre los gaussianos y los nicolianos, aunque no hay tantos nicolianos. ¿Por qué? Porque Gauss se fue al Colegio de México. Y quien se quedó fue Nicol. Y todos los que, bueno, Linares, es de una línea que viene de Nicol. Sebastián Lomelí, ¿no? María Antonia González Valerio, todos ellos vienen de una línea de Nicole Constante, ¿sí? Hornefer, todos son nicolianos, ¿sí? Es decir, ¿por qué hay más tesis de Nicole en la base de datos de la facultad? Bueno, de la UNAM, de filosofía, pues porque los nicolianos, ¿sí? Dominaron cierto espacio. Ulises. O sea, que sea nicoleno se refiere como a los temas que trabaja y a su intención discursiva en la academia, ¿no? ¿A eso se refiere? O sea, ¿siguen ese mismo hilo? Sí se refiere a eso, pero también se refiere a las posiciones académico, burocráticas, políticas al interior de la facultad. Las dos cosas al mismo tiempo. O sea, no recuerdo. No olvidemos. Por eso todos ellos tienen plaza, ¿no? La mayoría. No. Sí y no. ¿Vale? Sí y no. Esto es muy complicado. No estoy diciendo que es una cuestión de solamente amiguismos políticos, ¿eh? O sea, no reduzcamos la cuestión a algo tan sencillo. O sea, quiero ser muy claro en esto. Es mucho más complejo porque se vincula la producción de una línea de trabajo, ¿no? Porque ¿cómo haces una línea de trabajo si no es, ¿sí? Asegurando los puestos donde se va a reproducir este discurso? ¿Sí? ¿Vale? Es mucho más complejo que eso. O sea, si hay esto double bind, utiliza luego Deleuze, ¿no? O sea, doble determinación, engarce, ¿sí? ¿Vale? Y, por ejemplo, por eso el instituto tiene sus estudiantes asociados, ¿sí? ¿Por qué tiene estudiantes asociados? Para seguir con los trabajos que ellos están haciendo. Es todo. ¿Vale? Pero es esta cuestión que les digo que es mucho más compleja de, son ideas brillantes o, mira, solamente es el capitalismo académico que determina. No. Es una cosa mucho más embrollada, para decirlo de una manera. ¿Sí? Vamos, y somos germanofílicos. ¿Alguien sabía eso? En la historia de la filosofía en México somos germanofílicos. Lo interesante es que el sexto autor más citado es Foucault. ¿Sí? Que sí parece de meme. Mira, nadie le interesó tu tesis sobre las relaciones de poder en Foucault. Ay, qué raro, ¿eh? O sea, ¿eh? Es decir, ahí hay toda una forma de trabajo en la facultad. ¿Sí? Podemos, en verdad, mostrar mucho de este tipo de cosas con los datos de las tesis, pero esos datos de las tesis, ¿no? Y lo que se puede investigar ahí ayuda a fundamentar ciertas ideas. ¿Sí? No sé si Fernando quisiera señalar algo en este momento sobre esto.
No, por el momento está bien. No. Vale, gracias, Fernando. Y creo que ni siquiera puedes hablar ahorita. No, no es cierto. Pero, de nuevo, lo que estamos intentando, ¿no? Es revisar, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí dice Samuel que me parece que incluso los planes de estudio muestran esta afinidad de autores alemanes. Sí, ¿no? Tiene que ver con esto. Una de las cosas que también quisiera señalarles es por qué no aparecen los autores analíticos. ¿Por qué? A ver, ¿han visto las tesis de nuestros colegas o bueno, ustedes mismos si son de esa escuela? O sea, no es ningún problema con eso, ¿eh? O sea, en verdad es solamente discutir, porque los analíticos no trabajan por autores, dicen, trabajan por problemas. Por lo tanto, el título de la tesis, ¿sí? No va a señalar a un autor o una obra, sino al problema que están trabajando. El problema de la referencia, ¿no? O la cuestión de los universales. O sea, estoy inventando, ¿vale? Va a remitir más bien al problema que están trabajando. Y entonces no van a aparecer ni Strawson, ni, ¿no? Ni Russell, ni Wittgenstein. De principio, aunque Wittgenstein ya saben que no es analítico propiamente, ¿no? Bueno, hay una discusión ahí que no me quiero meter. ¿Vale? Pero tiene que ver con esto, ¿sí? O sea, cómo se reproduce la filosofía en México, básicamente por los profesores. Ok. ¿Y los profesores cómo reproducen a los estudiantes? ¿Vale? Pues por las formas de transmisión de la filosofía. ¿Sí? Por eso les digo, quien domine las formas didácticas de transmisión de la filosofía va a dominar los temas que se van a revisar. ¿Sí? La enseñanza de la filosofía está metida en esta discusión mucho más profundo de lo que uno podría esperar. Dice Lupita, ¿no? En esta misma línea, ¿usted sugeriría hacer tesis con filósofos mexicanos? Porque justo la academia nos limita a estos autores alemanes. No nos limita. O sea, es que es interesante tu pregunta, Lupita. Yo estoy sugiriendo que hagan la tesis de lo que quieran, ¿vale? O sea, en verdad, a mí, ¿no? Está chido que hagan de lo que sea, ¿sí? Y con el autor que quieran y el profesor que quieran. Ese no es el problema, ¿sí? En verdad, ese no es el problema, ¿sí? Y la academia no te está limitando. La academia mexicana, como se ha llevado hasta a cabo, te da un conjunto de temas, autores y formas en que puedes reproducirte. Lo que estoy tratando de sugerir, o más bien afirmando, ¿no? Es que así nos hemos mantenido y así somos, y eso somos. La genealogía en términos Foucaultianos y en términos nietzscheanos nos demuestra o trata de mostrarnos qué somos y cómo hemos llegado a ser lo que somos. ¿Sí? ¿Vale? Para no andarnos contando ideas raras de lo que somos. Para no tener fantasmagorías de quiénes somos y por qué somos así. Esto va a aparecer después, ¿sí? En la discusión. Pero de principio, Lupita, haz la tesis de la quien quieras. O sea, en verdad, ¿sí? Vas a encontrar a alguien que te dirija y te dirija bien. ¿Sí? ¿Vale? Ahí hay otro problema y el problema es conceptual, si se fijan. ¿Sí? El problema no es sociológico y no es histórico. El problema es conceptual. ¿Cómo hemos llegado a ser lo que somos? ¿Sí? Las tesis de filosofía nos muestran esto. La búsqueda en documentos menores, por ejemplo, los programas. Vamos a discutir algo bien interesante. ¿Por qué nuestras clases están montadas sobre la figura del profesor? Es decir, yo hablando y analizando textos. ¿Sí? ¿Por qué damos las clases así? ¿A quién se le ocurrió? O nomás eso es natural, ¿eh? O sea, es natural que la filosofía se enseñe así. No es natural. Y tiene que ver con la historia de nosotros en la facultad. Vale. Ok, vamos a dejar un poquito aquí. Me refiero a estos temas. Van a ir saliendo poco a poco otros. Y me gustaría ir avanzando hacia la tesis. Lo interesante es que descubrimos ahí, Fernando y yo, que tenemos una discusión, ¿vale? Sobre a quién le está discutiendo María de Lourdes Aguilar y Joffre. Antes de entrar a la tesis, quisiera señalar algo muy sencillo,
es que lo que vamos a ver aquí, esto lo vamos a ir revisando más. Lo que vamos a ver aquí durante este semestre es una discusión entre los años 50 y los años 90 del siglo XX sobre el sentido educativo y las técnicas didácticas de la filosofía en México. ¿Por qué? Porque en ese espacio de tiempo hubo una discusión muy fuerte, ¿sí? Hubo una discusión muy fuerte sobre, en términos de la didáctica de la filosofía y su sentido educativo, qué implicaba la función de la filosofía en México, el perfil del filósofo en México y el mercado laboral del filósofo en México. Fíjense, no es cualquier cosa. Aquí en esta discusión entre los 50 y 90, que es muy poco trabajada, en verdad entran todas las grandes figuras, ¿no? de ese momento, ¿sí? Entran todas las grandes figuras para dar su opinión. Alguien que está muy presente ahí, que lo revisamos poco ahora, es Fernando Salmerón, ¿sí? Pero Rossi, Sea, Villoro, ¿no? Uranga, Gaos, Vasconcelos, Abelardo Villegas, Graciela Hierro, todos y todas dan su opinión sobre esta discusión. Y vamos a tratar de mostrar por qué. Una de las razones, lo voy a decir así muy rápido, es que institucionalmente la filosofía en México estaba ya bastante asentada, ¿sí? Es decir, la Academia Mexicana, la institución académica universitaria mexicana está bastante asentada, está bastante, digamos, ya se sienten como, como, eh, como no tanto en riesgo, y entonces empiezan a discutir cómo hay que enseñar filosofía, para qué hay que enseñar filosofía, ¿sí? ¿Dónde van a trabajar los filósofos? ¿Sí? Que vayan saliendo de la facultad, ¿sí? Es decir, esto también va a quedar bastante claro en algún momento. La facultad tenía un sentido, bueno, los egresados de la facultad tenían un mercado laboral al principio, y los que tenemos ahora el mercado laboral es otro completamente. Hay una historia de cómo los egresados de la facultad han ocupado ciertos puestos. Para decirlo de algún momento, para decirlo de alguna manera, el mercado laboral de los filósofos en México, ¿no? Antes, como en los años 30, en los años 40, iba más bien vinculado a funcionarios públicos mayores, ¿sí? Por eso Sea en algún momento fue embajador, muchos de ellos fueron secretarios, ocupaban puestos institucionales fuertes, es decir, estaban vinculados de nuevo a las instituciones de poder. Y la facultad era lo que ahora es el CIDE o Flaxo, ¿no? Que genera estos perfiles para instituciones internacionales o para el gobierno. La facultad tuvo esa función en algún momento, ¿sí? Y la otra función era la de la normal superior, ¿sí? Comenzó la facultad más o menos por ahí. En el chat, Armando dice, Uranga fue consejero de 3 presidentes, si mal no recuerdo. Sí es algo que está trabajando actualmente José Manuel Cuellar, ¿no? Alguien que he discutido. Sí, es una tesis complicada la de él, ¿eh? Es difícil probarlo. O sea, es difícil probarlo hasta dónde, ¿vale? O sea, ahí sí Uranga fue cortesano, ¿sí? Pero que le hagan caso al cortesano ya es otra cosa, ¿sí? Hay una discusión muy fuerte sobre eso. Eso viene de un artículo de Guillermo Hurtado, ¿sí? Y ahí están tratando de defender la figura del filósofo como aliado del presidente, ¿sí? O sea, esta función política del filósofo mexicano, pero como consejero. Esto es complicado, ¿eh? Y es a discusión, pero es cierto.
O sea, la función de muchos de los egresados de filosofía y de la Facultad de Filosofía y Letras tenía que ver con funcionarios altos. Y poco a poco, cuando empezaron a entrar más estudiantes, empezaron o se empezó a argumentar que los filósofos teníamos que tener también un espacio en la educación. ¿Sí? Ahí hay todo algo que vamos a ir discutiendo. ¿Ok? Pero esto va a ir saliendo poco a poco. Recuerden, todos estos temas son muchos, pero valen la pena. Ahora, antes de terminar, quiero que vayamos a la tesis. ¿Qué les pareció la tesis? Ya vi que sí les causó alguna impresión. ¿Sí? Alguien que me comente sus impresiones. Yo, ¿puedo? Sobre principios y métodos soviéticos de educación. Ajá, perdón. Uh-huh. ¿Vas? Pues fue muy extraño porque es una manera muy distinta de las tesis que hacemos ahora, ¿no? O sea, toda la forma, porque es muy expositiva, ¿no? Parecería más una tesis como de pedagogía o una investigación que lo que se tiene que acostumbrado, bueno, actualmente acostumbrado, ¿no? De hacer de filosofía, que son conceptos, o sea, toca el tema de un autor y que hay un desglose, y aparte que, bueno, yo pude notar como cierta postura, ¿no? O sea, como de cierto repudio al modelo comunista, ¿no? Porque hay algunas partes donde como que hace estos cuestionamientos, ¿no? Que dice que que ese modelo se encarga más de desarrollar paradigmas del comunismo que seres humanos libres, ¿no? Y que también en ciertas cuestiones se me hizo un poco como que le hacía falta desarrollar conceptos, ¿no? Porque ya en las conclusiones arroja que se deberían de retomar ciertos como cosas de la pedagogía soviética e implementarlas en un sistema mejor para que se formen seres humanos libres, ¿no? Y una cuestión así era como, pero ¿a qué libertad se refiere, no? Como que no había una andamiaje, pero supongo que es por la tradición del momento. Y sí, se me hizo extraño, ¿no? No era como algo que hubiese esperado. O sea, la forma en la que lo trabaja, la forma en la que argumenta y la forma en que lo expone, porque expone así cuestiones muy duras pedagógicas, ¿no? Y fue como muy extraño. Gracias. ¿Me dices tu nombre? No te veo en la pantalla, perdón. Ulises. Gracias, Ulises. Sí, de hecho iba a empezar con esa pregunta, ¿no? Si ustedes pensaban que este era un trabajo de titulación en una maestría, y ya Ulises ha contestado que de alguna manera le parece raro, o sea, como si no estuviera sometida a las exigencias académicas que ahora nosotros estamos, ¿vale? Ustedes pueden ver ahí un vislumbre de la historia, voy a decirlo así, de la historia de los procesos de titulación en la facultad, de las exigencias académicas que ahora estamos sometidos y que en 1951 no. Otra de las cosas que les puedo decir es que en ese momento no había licenciatura en la facultad. Y aparte, si se fijan, no fue una tesis de la facultad. ¿Dónde está? Aquí dice Facultad de Filosofía, pero ¿dónde está? ¿Sí? ¿De dónde es esa Facultad de Filosofía? Del Centro Cultural Universitario. ¿Cuál Centro Cultural Universitario? ¿Alguien me puede decir? Y una de las preguntas que les puedo decir es ¿por qué esto está en la base de datos de tesis de la UNAM? ¿Quién me responde eso? ¿Alguien tiene elementos para responder eso? Israel, ¿levantaste la mano? Ahorita, Fernando, no sé si Israel tiene algo. Creo que no. Fernando. Sí, bueno, si uno echa mano de, digamos, los egresados que han salido de la facultad y cuál ha sido su desempeño profesional en textos como los que escribió Antonio Barcoengoitia sobre la filosofía mexicana, ahí menciona que varios de los egresados decidieron formar un
centro educativo a nivel superior, vinculado a grupos católicos, grupos cristianos, ¿no? Específicamente hacia los jesuitas. Y eso me parece muy relevante porque gran parte de la comunidad en el colegio siempre afirma que la filosofía se ha caracterizado por tener un discurso crítico, un discurso antisistema, un discurso emancipador. Pero si uno revisa la historia de la comunidad, de quienes han conformado pues, los profesores y alumnos de la facultad a través de los años, uno se da cuenta que han habido ciertas alianzas, los cuales pues, no se habla tan abiertamente, y al menos lo que pasa con el Centro Cultural Universitario, que fue el antecedente directo de lo que hoy en día es la Universidad Panamericana. Lo interesante de ella es de que una de las primeras licenciaturas que se empezaron a dar en esta institución educativa fue la de filosofía, por los alumnos que decidieron tener una vida profesional diferente al de la facultad, ya sea porque sus líneas de investigación no empataban con lo que se hacía en la facultad, o por cuestiones políticas, o por cuestiones personales, ¿no? En este caso, en el Centro Cultural Universitario, empezó siendo como una escuela incorporada a la UNAM, y por tanto la UNAM tenía que darle pues digamos, el fundamento. El aval. ¿No? El aval. Y por eso, eso implica que el Colegio de Filosofía, a través de la Facultad de Filosofía y Letras, pues tenía que acreditar sus egresados, ¿no? Y de hecho eso siguió hasta mucho tiempo después, porque si uno revisa la base de datos, uno se da cuenta que hay tesis de la Universidad Iberoamericana en la base de datos de la UNAM. Sí, ahí es una de las preguntas que podemos hacer es ¿dónde están los filósofos católicos o cristianos en nuestra facultad? Vamos, o sea, en verdad, pensemos en la Universidad Pontificia y había muchos filósofos. ¿Dónde quedaron? ¿Por qué nomás quedamos los modernos? ¿Sí? Esa es una historia de exclusión, de luchas de poder, que viene de la Facultad de Filosofía y que viene de la Facultad de Filosofía que estaba en Santa María de la Ribera, ¿no? Y que terminó pasando a Ciudad Universitaria. ¿Y cómo no pasaron grupos? No pasaron grupos en los 50, ¿no? Que, vamos, imagínense la Escuela Nacional de Altos Estudios, ¿no? Que es principios del siglo XX. Ahí hay un grupo de filósofos de muchas, ¿no? De muchas escuelas, muchas tendencias, ¿sí? Y pensemos en Santa María de la Ribera, ¿vale? ¿Cómo va cambiando la facultad? Y luego, cuando se construye la Ciudad Universitaria, no pasan los católicos y cristianos, pero tampoco pasan otros, que son los neocantianos. Solamente pasan los transterrados y la gente que va vinculada a ellos y que son germanofílicos. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos aquí, en esa tesis, es una tesis de toda la tradición católica de la filosofía mexicana, que sigue vigente en la Panamericana, en la Ibero, ¿no? Ustedes revisen las bases de datos de tesis de la Ibero, de la Iberoamericana, digo, de la Panamericana, ¿sí? Que es diferente a la del TEC, ¿eh? La filosofía del TEC es otra cosa rara, ¿no? Que es empresarial. No, es bastante rara la del TEC, ¿no? Pero la veracruzana tiene otra historia, ¿no? La de Nuevo León tiene otra historia, la de Guanajuato, ¿sí? Pero ahí lo que ustedes ven con esta tesis, que lo divertido que está en la base de datos de tesis de filosofía, es que tenemos una huella de una exclusión, de una discusión interesante. Ok, ahora díganme de qué se trata la tesis. Ya me dijeron, alguien me dijo, que tiene que ver con una discusión con la filosofía, con la educación socialista. ¿Por qué es importante eso? ¿A alguien le interesa? O sea, ¿alguien sabe por qué es importante eso? Primero, ¿quién es la autora?
¿Y a quién le agradece? Voy a presentar, permítanme, para tratar de mostrarles esto. Falta un poquito tiempo, faltan 5 minutos, creo. 6 minutos, pero vamos a empezar con esto la próxima semana, pero quiero mostrarles algo. Uno es que es una tesis de maestría y como dijo Ulises, no parece una tesis de maestría, ¿sí? Parece una tesis de pedagogía. Ok, ahora, ¿quién es la autora? La señorita María de Lourdes Aguilar y Joffre. ¿Quién es ella? Luego, ¿a quién se la dedica? A Felipe Pardinas. ¿Quiénes son ellos? Ok. Si ustedes quieren revisar un poco esta historia, déjenme mostrarles algunas cosas que... Ok, Fernando consiguió este texto que se llama Sensibilidad Francesa en el contexto educativo socialista de los años 1930 y encontró algunos otros que tiene que ver con la discusión que está en la tesis, ¿sí? La discusión que está en la tesis es de esta señorita, ¿no? María de Lourdes, ¿no? ¿Quién es esta señorita? Permítanme, aquí está. Uno busca quién es esa señorita y cuesta trabajo encontrarla, ¿vale? Pero hay un post de Facebook, ya saben, Facebook ya ahorita está funcionando como archivo en algunos momentos. Está en una publicación de la Asociación de Exalumnas del Colegio Francés. Es la directora del Colegio Francés, de uno de los colegios franceses, ¿vale? Porque hubo muchos, pero es ella. Y aquí está su foto. Sí, déjenme ver si la abro. Es ella. Sí, ella hizo esa tesis. ¿Sí? Ok. ¿Dónde podemos encontrar el Colegio Francés? El Colegio Francés sigue manteniéndose hasta el momento, ¿no? Uno de los que, de hecho, es al que pertenece esta profesora, está en el Pedregal, ¿no? Y pueden ustedes revisar su página aquí. Pero, ¿qué más hay de ella? Ok, si uno lo sigue buscando, encontrará este decreto que hecho por Fox en 2004. Y si se fijan aquí, en el artículo segundo, voy a subrayarlo, dice, se concede permiso a la ciudadana María de Lourdes Aguilar Joffre para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas en grado de caballero que le confiere el gobierno de la República de Francia. Ok. ¿Vamos entendiendo de dónde viene la discusión? ¿Sí? Vamos viendo a ver, no sé si se fijan, o sea, ¿se acuerdan que me estaban diciendo, es que la filosofía en México tiene que tener injerencia en la educación? Ahí está. ¿Sí? ¿Qué filosofía? Pues una más católica, dirigida a cierto tipo de educación. ¿Sí? ¿La aceptamos o no? ¿No nos gusta o no? Esa es la que pensábamos que tenía que haber. No, pues ahí está. ¿Sí? Ok. Se va a terminar la clase, le voy a dejar aquí. Vamos a comenzar la próxima sesión con esto, tratando de contextualizar, ¿no? ¿Por qué está la discusión de los católicos contra los marxistas? ¿Sí? Si se fijan, quien domina las formas de transmisión de la filosofía, domina los temas de filosofía, pero también domina las instituciones educativas. ¿Sí? Y todo pasa por las tecnologías de transmisión, las tecnologías didácticas. ¿Sí? Eso es lo que está discutiendo. De manera muy fuerte. Y por supuesto, como dice Ulises, esto lo vamos a discutir un poco más al principio de la clase. ¿No? No parece una tesis de maestría. No lo parece. O sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque las exigencias a las que estamos sometidos nosotros y nosotras actualmente en la Academia Filosófica Mexicana son 1000 veces superiores a las que estuvo ya sometida. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir? Hay un texto, lo voy a terminar así, hay un texto, hay una entrevista de
Carlos Pereira y de José Ignacio Palencia en una revista de la facultad. La pueden encontrar en el repositorio de la facultad, ¿no? Donde le pregunta, donde ellos afirman que es una entrevista de 1979. Ellos dicen que los alumnos de filosofía de 1979 están mejor formados que sus profesores. Yo les podría decir que ustedes están mejor formados que sus profesores. ¿Por qué? Porque la exigencia que tienen ustedes al momento de hacer filosofía es mayor que la que vivieron sus profesores. ¿Sí? Esto es muy interesante. Esto también significa que sus profesores están mejor formados. Ustedes van a estar mejor formadas. ¿Sí? Así va a haber este tipo de cosas. ¿Sí? Dice Israel, ¿es que ahora estamos sujetos a las exigencias internacionales? Sí, Israel, tiene que ver por ahí, sobre todo si eres analítico o te interesa la escuela analítica, sabrás que los analíticos no quieren dar clases aquí, ¿sí? ¿Vale? Hay que pensar en estas formas también, ¿sale? Y van a ver cómo van a empatar con las formas de transmisión de la filosofía. Y entonces enseñar filosofía se vuelve mucho más divertido, ¿sí? Porque se juegan muchas cosas ahí. ¿Sí? Pero bueno, ok, vamos a dejarlo acá. Vamos a retomar esta tesis. Vamos a acabar de revisarla la próxima semana. Y una cosa más, ¿sí? Recuerden su programa. Voy a subir un post donde ustedes suban ahí su programa. Búsquenlo, ¿vale? No importa si es un programa de bachillerato técnico, bachillerato general, bachillerato público, bachillerato privado, ustedes busquen uno, ¿sí? ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Nos dejó, bueno, a mí me dejó con más dudas que con aclaraciones con todo lo que acabas de decir. Este es mi trabajo, chava, o sea, yo no doy respuestas, ¿vale? Si yo diera respuestas, pues no sé quién sería, ¿no? Sería alguien muy, muy interesante, pero no sería yo, ¿vale? Así siempre pasa, así, dale, así soy yo, ¿vale? Problemático más que... Por eso nadie me ama. No, no es cierto, estoy jugando. ¿Vale? Nos vemos la próxima semana. Voy a dejar de grabar. ¿Sale? Ya detuve la grabación.